Lengua materna. Letras que dan vida. Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que mantenernos en movimiento y saludables. Bienvenidos. Mi nombre es Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos de letras que dan vida. Con esto nos referimos a convertir un texto narrativo como lo es una leyenda, en un texto teatral. Y uno de los componentes principales que debemos conocer para escribir una obra de teatro es el diálogo, es decir, aquello que van a decir los personajes de una obra. ¿Y cómo hacerlo? Bien, para empezar hay que echar la imaginación a volar. ¡Claro! Los diálogos serán todo un reto. Las leyendas son narraciones que generalmente se escriben en tercera persona, es decir, alguien nos las cuenta. Y en el teatro, las historias se viven, ya que éstas serán representadas por actores en un escenario, y los diálogos es lo que ellos usan para darle vida a los personajes. ¿Listas y listos para este nuevo aprendizaje? Muy bien, pues iniciemos. Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de escribir diálogos para una leyenda. Les invito a recordar qué leyendas conocen o pidan a sus familiares que les cuenten algunas y así podrán seleccionar cuál es la que van a adaptar para darle vida a nuestros personajes. A mí me gustaría El Callejón del Beso. Ahora bien, los materiales que van a necesitar en esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Los diálogos son cruciales en cualquier obra de teatro. Es todo aquello que escuchamos que los personajes dicen. Incluso cuando es un monólogo y si solo hay un personaje, su hablar es un tipo de diálogo, pues de alguna forma este está hablando con otra persona aunque no lo veamos. ¿Recuerdan alguna obra con un personaje o con varios? ¿Cómo se llamaba y qué personaje les gustó más? ¿Qué se requiere para que los diálogos sean creíbles? Antes de responder, veamos qué nos dicen las alumnas y alumnos sobre sus experiencias con las adaptaciones teatrales. ¿Alguna vez has hecho la adaptación a una novela, cuento o leyenda para representarlo? Sí, una vez nuestra maestra nos dejó adaptar El cuento del Principito. ¿Alguna vez has adaptado una novela, cuento o fábula para representarla? Sí, en un proyecto de la Escuela para Español, el de La Bella Durmiente. Sí, hubo una ocasión en la que tuvimos que presentar una pastorela y la adaptamos para poderla presentar con todos los compañeros. ¿Y cómo realizaste los diálogos? De acuerdo a cada personaje, revisando la trama que se iba a tener. ¿Cómo redactaste los diálogos? Redacté los diálogos basándome en el texto original y en sus personajes. ¿Cómo
¿Cómo fueron los diálogos que realizaste para esa pastorela? Y los tuve que realizar conforme a los personajes, sus características y a la historia. ¿Qué fue lo que se te dificultó a la hora de redactar los diálogos? Saber colocar bien los puntos, las comas, los signos de interrogación y los de exclamación y los paréntesis, entre otras más. ¿Qué se te dificultó a la hora de elaborar los diálogos para la pastorela? El hecho de que las ideas las entiendan y darle vida al personaje. ¿Qué fue lo que te costó trabajo para redactar un diálogo? Saber poner acentos, comas y signos de puntuación. Bueno, pues yo les iba a contar que cuando era chica con mis primos montábamos obras de teatro para presentarlas en las fiestas familiares. Inventábamos las historias y nos repartíamos los personajes, pero la mayor parte del tiempo improvisábamos los diálogos. Eso suena muy divertido. Pues bien, vamos a hacer algo parecido, pero ahora sí vamos a aprender cómo escribirlo. Es muy cierto lo que dicen sus compañeras y compañeros entrevistados al hacer diálogos para un texto teatral. Se requiere de toda nuestra creatividad y de seguir algunas reglas en cuanto a escritura. Primero, debemos tomar en cuenta algunos aspectos para poder crear diálogos que reflejen las características de los personajes, el conflicto al que se enfrentan, la manera en cómo ven el mundo. Entremos en materia. Tomen nota. ¿Qué es un diálogo? Un diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Entonces, cuando hablamos o platicamos con alguien más, ¿estamos dialogando? Así es, pero esta no es la definición que necesitamos para adaptar una leyenda. Así que acompáñenme a ver la definición de un diálogo en los textos literarios. Diálogo dramático. Conversación entre dos o más personajes. Este es considerado como la forma fundamental del drama. A través de los diálogos, el público se entera quiénes son los personajes, qué desean, qué les molesta y su relación con los otros. Ahora nos ha quedado más claro qué tipo de diálogo es el que vamos a utilizar y a poner en práctica en esta sesión. Reforcemos esta idea. Por medio de los diálogos, el personaje se comunica de manera verbal, expresa sus emociones y pensamientos. Los diálogos indican a los actores el momento de su participación. Se pueden identificar por el nombre del personaje, después del cual se escriben 2 puntos. Vaya, me llamó la atención cómo es que se ve un libreto de teatro. Si se fijaron, para escribir los diálogos en su cuaderno, es importante organizar la información. Los nombres de los personajes van en mayúsculas, en el lado extremo izquierdo, seguidos por 2 puntos. Y sobre la misma línea, ustedes simplemente escribirán lo que quieren que digan. Cada uno de los personajes en una historia cumplen con una función. ¿Recuerdan los personajes importantes que vimos? ¡Claro! Romeo y Julieta, la Celestina, Don Juan Tenorio, Hamlet. Muy bien, ellos son los personajes protagónicos en cada obra, pero no solo ellos son importantes, también hay otro tipo de personajes que es importante desarrollar. Los personajes principales o protagónicos son Carlos y Ana, los enamorados a quienes no les permitían estar juntos. ¿Quién se los impedía? El papá de Ana. Por ello este personaje se llama antagonista. Y tenemos a la mamá de Ana, quien no está de acuerdo con el papá, pero su función no tiene gran impacto. Por ello se llama personaje secundario. Tomando en cuenta a los personajes anteriores, ¿cómo se imaginan que es cada uno de ellos? Veamos algunos de los aspectos que tendrían que tener en cuenta para crear los diálogos de los personajes. Como observamos, aquí se señalan aspectos que deben tener en cuenta como la personalidad, es alegre, triste, tranquila, locuaz, depresiva, madura, sus creencias, qué le gusta y qué no le gusta,
¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué le gusta hacer? ¿En qué sobresale y qué le cuesta hacer o decir? ¿En qué época vive? ¿Cómo es su relación con sus familiares, sus amigas, amigos, con sus parejas? ¿Qué edad tiene? Entre otras. Vamos a decidir y tomar lo que más nos convenga para que nuestro personaje sea más completo y humano. ¿Qué otros aspectos consideran importantes? Ahora que ya se los imaginaron, si eligen esta versión de la leyenda El Callejón del Beso, podrán asignarle a cada uno un diálogo que corresponda a sus características. Recordemos que las leyendas forman parte de la tradición oral, por lo que pueden existir varias versiones. Para que tengan más ideas, acompáñenme a escuchar un fragmento de otra versión de la leyenda El Callejón del Beso. La leyenda que contaremos a continuación, que tiene como escenario un callejón de 68 centímetros de ancho, es una de las de mayor tradición. Esta dice así: Carmen era hija única de un hombre autoritario y violento. Ella era cortejada por Luis, un minero pobre de un pueblo cercano. Al descubrir su amorío, el padre de Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Él quería casarla en España con un viejo millonario para hacerse aún más rico. ¡Guau! El amor hace que el ser humano busque maneras para estar al lado de quien ama. ¿Qué más sigue? Después de llorar durante varias noches, Carmen pidió a Brígida, su dama de compañía, que le llevara una misiva a Luis con las malas noticias. Ante ese hecho, él decidió mudarse a la casa que estaba justo enfrente de la de su amada. En esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente. ¿Notaron la diferencia entre la primera versión de la leyenda y la segunda? La primera fue una versión más moderna. Además, los nombres de los personajes no son los mismos. ¿Cómo son los personajes en una y otra? La pareja era igual en las dos. Él pobre, ella hija de familia, quienes luchaban por estar juntos. El papá era muy duro y no permitía su amor por la diferencia de clases. En la segunda versión aparece su dama de compañía. Imaginen a sus personajes en el escenario para que sus diálogos sean más realistas. ¿Qué hacen? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo inicia la acción? ¿Qué debe decir? ¿Cómo lo van a decir? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cómo lo van a transmitir? ¿En qué momento deben hablar? Cuando se redactan diálogos para representar a una leyenda, es importante considerar al narrador. Este puede aparecer o no. Su papel es ser un guía en el desarrollo de una representación teatral y su aparición es limitada, pero puede apoyar al lector o espectador para que no se pierda en algunas partes de la historia. Si cada personaje logra representar con su diálogo lo que se desea transmitir, el uso del narrador es casi innecesario, pero eso dependerá del autor. Veamos un ejemplo de cómo crear un diálogo para el narrador, retomando la leyenda El Callejón del Beso. En el texto teatral se leería en la acotación: se abre el telón, aparece Carmen en escena, se escucha la voz del narrador. Y el diálogo del narrador se vería así: narrador, aquel día tenía algo especial para Carmen. Ella decidió salir a caminar para escaparse de ese callejón que no le permitía admirar las calles de Guanajuato. Recuerden que estamos haciendo una obra escrita y la ortografía y uso de la puntuación, así como la organización del texto, es muy importante.
Identifiquemos los principales signos de puntuación que sirven de apoyo para un guión teatral y la elaboración de sus diálogos. ¡Corre video! ¿Y ustedes en su casa identificaron el uso e importancia para un diálogo? Después de que ya conocemos a nuestros personajes, valoremos si existirá o no un narrador y qué signos de puntuación son necesarios para la redacción de sus parlamentos. Les sugiero que hagan un esquema donde concentren toda la información para que comparen la leyenda original y su adaptación a diálogos. Veamos los siguientes ejemplos. En el texto teatral se leería: en la acotación, se abre el telón, aparece Carmen en escena, se escucha la voz del narrador. Y el diálogo del narrador se vería así: narrador, aquel día tenía algo especial para Carmen. Ella decidió salir a caminar para escaparse de ese callejón que no le permitía admirar las calles de Guanajuato. Observen que en la primera columna se colocó el texto narrativo, que en este caso es la leyenda, El Callejón del Beso. Y en la segunda columna aparecen los personajes que representarán a ese texto narrativo de forma dramática. Las dos columnas concentran la información a trabajar, pero se pone más interesante cuando hay un diálogo de varios personajes que representan lo que un solo narrador puede contar. En este diálogo se usan los signos de admiración para destacar que el personaje está enojado. En este ejemplo, observamos que los signos de admiración proyectan el estado de ánimo de Luis. Veamos la siguiente diapositiva. Al descubrir su amorío, el padre de Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Carmen, sabía que me estabas mintiendo, jovencita. ¿Acaso creías que no me enteraría? Padre, por favor, te enviaré al convento del centro de la ciudad para que no lo vuelvas a ver. Aquí la situación es tensa, por lo cual se debe reflejar en el diálogo. Por eso vemos el uso de signos de admiración, interrogación y acotaciones para resaltar el difícil momento. Ahora veamos la siguiente imagen. En el ejemplo anterior se destacan los signos de interrogación porque son usados para representar el enojo del padre. Yo pienso que se usaron para que nos imaginemos la entonación con la que hace la pregunta y veamos a un padre muy molesto.
Veamos la respuesta de la hija. En este diálogo se usan los 2 puntos después del nombre del personaje y anteceden al parlamento. Los 2 puntos siempre deben dar pie al parlamento del personaje. No debemos olvidar este punto a la hora de redactar el diálogo. Sí, es muy importante poner los 2 puntos después del nombre del personaje para darle paso al parlamento. En este caso, primero vemos el nombre de Carmen, luego los 2 puntos y finalmente el diálogo. En este diálogo se usan los paréntesis para hacer una acotación. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos las bases para redactar diálogos, al momento de adaptar una leyenda, vamos a hacer el reto de hoy. Pongan atención en casa y repasemos lo aprendido. Lleven su marcador y compárenlo con el de Nadia. Nadia, ¿te parece si hacemos un juego de preguntas? Y ustedes en casa seleccionen la respuesta correcta. Estoy lista para jugar. Iniciamos. Identifiquen su respuesta. Primera pregunta. ¿Lista, Nadia? Sí. Va la pregunta número 1. El signo de puntuación que se utiliza para las acotaciones es inciso A, 2 puntos, inciso B, paréntesis, inciso C, signos de admiración. Y la respuesta es... Yo creo que la respuesta correcta es... Déjame repasar lo que vimos. Sí, creo que la opción es la B. ¡Excelente, Nadia! Sí que pusiste atención. ¿Y ustedes en casa acertaron? Espero que sí. Continuemos. Veamos qué hay en la pregunta 2. Esto me está gustando. El signo de puntuación que da la pauta a los diálogos es inciso A, 2 puntos, inciso B, paréntesis, inciso C, signos de admiración. Eso está muy fácil, profesora. La respuesta correcta es el inciso A. Muy bien, Nadia. Estoy segura de que en casa las alumnas y alumnos también identificaron la respuesta correcta. Continuemos. En la pregunta 3, el cuestionamiento es el siguiente. El signo de puntuación que sirve para resaltar emociones en los diálogos es inciso A, 2 puntos, inciso B, paréntesis, inciso C, signos de admiración. Profesora, en esta estoy un poquito dudosa. Elijo el inciso B. No pasa nada, Nadia. A veces nos podemos confundir. Los paréntesis sirven para las acotaciones. Intenta de nuevo y espero en casa ya tengan la respuesta correcta. Un diálogo teatral es, inciso A, conversación entre 2 personas. Inciso B, plática entre 2 o más personajes. Inciso C, una conversación con uno mismo. Claro, profesora. Esta vez acertaré. La respuesta correcta es el inciso B. Sí, con todo lo que vimos hoy, yo digo que la respuesta es el inciso B, ya que señala que es una plática entre 2 o más personajes y en el texto teatral los personajes son los que le dan vida a la historia. Así que esa es mi respuesta. ¡Perfecto! Hemos terminado con este reto de preguntas. Estoy segura de que en casa lograron responder todas. Y si tuvieron algún error, sigan repasando y sobre todo practicando para que quede más claro. Así es, las herramientas importantes para practicar lo visto en esta sesión son la creatividad, el uso de signos de puntuación y las acotaciones y una secuencia lógica de la historia para que le den vida a las emociones o sentimientos que quieren representar los personajes en sus diálogos. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado, recopila leyendas populares para representarlas en escena y nuestro propósito fue escribir diálogos para una leyenda.
Ahora que ya tienen las herramientas para crear diálogos, ejerciten lo aprendido. Será un reto que ustedes, con su imaginación y creatividad, lograrán. Inviten a sus familiares a que les cuenten leyendas que conozcan. Elijan la que más les guste y transfórmenla con sus diálogos para que posteriormente la puedan representar. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de sus libros de lengua materna 2. Busquen el aprendizaje esperado que ya se mencionó. Respondan y vinculen las preguntas y lo aprendido. También pueden buscar en libros que tengan en casa o preguntar entre sus familiares sobre alguna leyenda que conozcan. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre letras que dan vida. Hoy hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones en